bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Sagitario. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Muy contenta de anunciarles que ya estamos lanzando el nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Esta vez está en dos formatos: el curso online que se hace de manera personal e individual, y también estamos lanzando el curso vía Zoom semipresencial. Incluye 8 clases, maravillosas clases para trabajar en este proceso. Si te gustaría saber de qué se trata, te estoy dejando un link de presentación del curso aquí abajito en la descripción del video y también en el primer comentario. Y por el lanzamiento vamos a estar sorteando durante esta semana la versión online, que es pregrabada y viene también con una maravillosa guía de trabajo. Así que si te gustaría participar por este curso en su formato online, te voy a invitar a que te suscribas al canal, le des un me gusta a este video y me cuentes en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso. Si te gustaría también tener más información, me puedes escribir al WhatsApp que está aquí abajito en la descripción de este video. Sin más ni menos, nos vamos a meter ya a lo que tiene que ver con esta lectura. Vamos a sacar un par de iniciales que nos pueden ayudar o complementar esta lectura, quizá algunos nombres, y también vamos a sacar algunos números, fechas importantes que nos pueden aparecer durante este periodo. Esta puede ser una lectura de nuevo amor, alguien que estés conociendo, puede ser también un ex, así que toma la lectura como te resuene. Las primeras letras que tenemos son L, una S, una B larga, una T y una E. Estas pueden ser iniciales importantes para ti, tu nombre o el nombre de tu persona especial. Vamos a ver qué números o fechas pueden ser interesantes durante esta lectura. Bien, tenemos un 0, un 5, un 3. Me dicen 31, puede ser un día interesante para ti. Quizá este 31 de octubre estará sucediendo algo. Alguien pudo haber nacido en el año 67. Tenemos 76, el número 7 del 6, por ejemplo. 5 del 3. Me hablan del número 91, también pueden ser números importantes para ti. Pero principalmente tenemos un 7, un 5, un 9, un 0, un 3 y un 1. ¿Ok? Alguien puede haber nacido el día 13 también, me lo indica. Ok, vamos a entrar a mirar de qué se trata esta conexión. En qué posición estás tú, en qué posición está tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme un poquitito acerca de la situación de Sagitario con su persona especial. Vamos, tenemos ya un caballero de copas al reverso para tu persona especial, la carta del mundo al reverso, paje de espadas al reverso también. Hoy tenemos cartas un poco difíciles. Vamos a ver qué está pasando aquí. También me gustaría mirar tu energía. ¿Cómo estás, Sagitario? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Sagitario hoy? Ok, para ti está el 10 de bastos al reverso, la carta del loco, el diablo al reverso. Te vemos soltando muchas cosas aquí. El mago al reverso y el 4 de pentáculos al reverso. Esta puede ser la pérdida de una conexión. Es como que de una forma u otra te estás liberando de un peso pesado, de una carga en tu espalda. Con la carta del diablo al reverso nos puede indicar que estamos soltando dependencias emocionales o alguna conexión kármica, ¿no? Siento que lo estás soltando porque ya no se puede hacer nada más con la carta del mago al reverso y es como que no nos queda otra opción más que soltar. Y casualmente te resulta como una especie de liberación. Siento que tu persona especial quitó las energías que antes estuvo invirtiendo en esta conexión. No siento que para tu persona el ciclo contigo esté totalmente terminado, pero con el paje de espadas nos habla de silencio. Hasta incluso puede haber bloqueo en las redes sociales, por ejemplo.
y tu persona no se está sintiendo muy bien al respecto, ¿no? Tenemos este 5 de pentáculos. Esta es la carta de la carencia, del abandono, se siente incluso quizá enfermo o enferma emocionalmente por esta situación, ¿no? Tu persona especial está en un espacio mental y emocional muy negativo en estos momentos, especialmente con algún quiebre que hayan tenido entre ustedes, ¿ok? Vamos a mirar un poquitito más. Es como... Realmente es como si hubieran demasiados desencuentros, malos entendidos, incluso discusiones, y es como los sueños que alguna vez tuvieron acerca de esta conexión hoy se están quebrando un poco, ¿no? Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial. Me gustaría ver qué más nos puede decir acerca de sus sentimientos hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Sagitario hacia Sagitario? Tenemos un hombre colgado al reverso, la carta de la fuerza al reverso, 9 de bastos, el 2 de espadas y la carta de la justicia al reverso. Siento que esta persona no se está haciendo cargo de su 50%, ¿no? Que hay que tener en las conexiones. Hasta incluso en algunos casos me dice que esta persona es como si te echara la culpa a ti, ¿no? Está en absoluto bloqueo con este 2 de espadas. Hay algo aquí que no quiere ver, que no quiere observar. Entonces finalmente se queda con esta separación. Es una persona que tiene poco dominio por sobre sí mismo, de darse cuenta. Es como que no se quiere dar cuenta de sí mismo. Es como que siento que principalmente no se quiere hacer responsable de su 50%, como les digo, ¿no? Para hacer una lectura de amor, aquí no vemos cartas de copas, y eso es lo que a mí me preocupa. Bien. Pero finalmente siento que este es un gran momento para ti, para soltar aquellas cosas que no te pertenecen. La vida nunca te va a quitar algo que no te pertenece, y especialmente si es que estamos en una conexión donde no se pueden tener conversaciones incómodas que en todas las relaciones son necesarias de tener para poder trascender cualquier obstáculo. Es muy difícil que esa conexión tenga una buena proyección. Vamos a ver un poco más acerca de tu energía. Tú tienes la carta de la estrella al reverso, el 8 de pentáculos al reverso, la rueda de la fortuna, 3 de espadas y el 9 de pentáculos. Interesante postura ante esta situación, Sagitario. Se nota la energía de la desesperanza con la carta de la estrella y el 8 de pentáculos al reverso, ¿no? Es como que, insisto, tú también estás desinvirtiendo de esta conexión. Siento que igual hay una parte de ti que le gustaría que todo pudiera transformarse y que algo pase que arregle la situación, porque tu corazoncito está doliendo bastante. Pero no hay mal que por bien no venga. Tenemos aquí un 9 de pentáculos. Tu independencia en estos momentos es sagrada. Todo esto te está llevando a tener tanta fortaleza en ti mismo, en ti misma, a construirte de una forma muchísimo más positiva hacia ti. Esto tiene que ver ya con tu propia sabiduría personal, con tu transformación, con tu proceso de superación personal. Estás siendo muy capaz de sobrellevar esto de la mejor manera, ser lo más... no sé si quiero decir lógico, será la palabra, pero entender de qué se trata esto, y también como que siento que hay claridad en el aire para ti, poco a poco, ¿no? A pesar de que la situación sea difícil, con el tiempo, ¿no? Aprendemos o comenzamos a entender el porqué de la situación y cómo realmente hay cosas que quizá en algún principio se nos son difíciles, pero al final entendemos por qué se van de nuestra vida ciertas situaciones, ¿ok? O ciertas personas. Vamos a mirar un poco más lo que tiene que ver con el resultado de esta conexión. Me gustaría ver también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial, si es que hay alguna. Tenemos un 7 de espadas al reverso y tenemos
un 6 de bastos. Creo que esto ya tiene que ver mucho más contigo mismo, contigo misma, de darte esa claridad, bien, esa claridad de, bueno, ya no puedo quizá vivir más en esta situación. Y muchas veces este 6 de bastos, este hombre, ¿no? Este caballero que va andando en este caballo de una forma muy victoriosa, ¿no? Para mí en este caso se retira solo de la situación, entendiéndolo todo, ¿no? Y a pesar de que salga solo de la situación, sale ganando porque gana mucho más independencia, gana mucha más liberación, ¿no? Siento que a partir de todo esto estás ganando mucho más claridad acerca de quién eres, de lo que tú necesitas para tu vida, de cuáles son tus estándares, lo que estás dispuesto a aceptar, perdonar o hacer por otra persona. Así que de una forma u otra sales muy victorioso o victoriosa de esta situación con respecto a tu proceso personal. Entonces no todo aquí está perdido, mi querido Sagitario. La verdad es que te veo poniéndote tan fuerte. Esto se trata de tu fortaleza personal, ¿ok? Me gustaría ver un par de cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué podemos saber acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. Y mira, qué curioso que para hacer una lectura de amor no nos dieron ninguna cartas de copas, ¿ok? Nos dicen conversaciones del corazón al corazón. Dice discutir sus sentimientos de forma honesta uno con el otro. Sanar asuntos familiares, especialmente si es que ustedes son familia. Nos dice el perdón los puede ayudar a sanar. Y curiosamente acá nos dan una carta de reconciliación, ¿no? Nos dan una carta de reconciliación. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta lectura? Finalmente, que si tú te quieres salir de este espacio, está muy bien, te vas a salir muy bien puesto, muy bien puesta de todo esto, por más que quizá hoy no lo veas, pero si tú quieres sanar esto, no está completamente cerrada la energía, pero sí lo imprescindible es que puedan hablar del corazón al corazón y discutir honestamente sus sentimientos uno con el otro. Esa va a ser la única vía de reconciliación para ustedes. Si es que no, se van a repetir los mismos patrones y quedamos donde mismo, solamente estamos alargando el sufrimiento, ¿no? Ese sentido de desesperanza. Bien. Esta conversación honesta se trata de hablar acerca de las situaciones que han pasado. Tiene que ver con la conversación incómoda que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? Que es que yo siento que puedo tener esas conversaciones incómodas con esta persona y que ambos estamos dispuestos o dispuestas a sanar esto. Se puede abrir un espacio para la reconciliación. Si es que no, realmente es más inviable y vas a preferir estar tranquilo o estar tranquila, ¿ok? Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta conexión? Sí, efectivamente, vamos a sacar solamente una carta de este mazo. Nos dice claridad, verdad, revelación, solidaridad. Y esto nuevamente tiene que ver con cuidarte, ser asertivo, ser asertiva, hablar con la verdad, tener las conversaciones del corazón, que son imprescindibles también, ¿no? Hablar de nuestras expectativas, hablar de lo que deseamos, porque nosotros y nuestras necesidades también son importantes. Es muy importante que en una conexión nosotros también seamos importantes. No estamos aquí para cumplir las expectativas de la otra persona y la otra persona no está aquí para cumplir nuestras expectativas acerca de cómo debiese ser una conexión. Pero si tú estás en una conexión donde sientes que tus necesidades no están siendo importantes o no están siendo satisfechas, es una banderita roja. Bien, me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Sagitario. Un 6 de pentáculos, el diablo al reverso y el 9 de pentáculos. Ok,
Siento que esta es una persona que te da principalmente migajas de amor, tiene que ver también con lo que hemos estado hablando anteriormente. Persona que está en carencia no puede dar amor porque efectivamente está en carencia y no en abundancia. Bien. Sí siento que tu persona se puede estar soltando de esta energía. Hay una parte de esta persona que sí quiere ser recíproco contigo, pero hay otra parte de esta persona que quiere ser independiente o está velando por sus propios intereses más que por cualquier otra cosa. Bien. Me gustaría ver una carta más. Y tenemos la Reina de Pentáculos. O sea, esta persona está muy enfocada en lo que es su carrera. Tenemos demasiadas cartas de pentáculos en su proceso personal de nutrirse a sí mismo, de nutrirse a sí misma. Pero también te ve a ti como alguien importante en su vida, no lo vamos a negar, pero sí yo te diría, bueno, ten cuidado porque quizá nosotros no vamos a ser la primera prioridad de esta persona. La primera prioridad de esta persona es sí mismo y la segunda prioridad también y la tercera también, la cuarta, la quinta, la sexta también, ¿ok? Así que particularmente ojo con que esta persona esté o no esté disponible emocionalmente para nosotros, ¿ok? Me gustaría sacar unas cartas que nos indiquen si es que esta conexión es recomendable para ti o no. Yo ya te veo soltando de todas formas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Sagitario? Dentro del futuro próximo nos dicen las cartas un no. Y nos hablan del perdón también. Qué importante mencionar eso. Dentro del futuro próximo nos dicen que posiblemente ya vas a estar decidiéndote que no, a pesar de que pueda haber reconciliación para alguno de ustedes, si es que así lo desean y consideran que es viable dentro de su conexión. Pero si te dicen, bueno, para poder cerrar ciclos lo más importante es poder perdonar. Nos hablaron un poco del perdón anteriormente, ¿no? Cualquier conexión en la que yo quede con rabia, frustración, enojo, bien, resentimiento, eso se queda en nuestro corazón y nos aferra al pasado. La única forma de soltar realmente es con amor, y el amor conlleva perdón. El perdón no lo hacemos para otra persona, lo hacemos para nosotros mismos, para poder soltar y movernos hacia adelante con el corazoncito limpio, lleno de amor y principalmente lleno de amor propio, ¿no? Esos serían los mensajes para ti. Me gustaría sacar una última carta. Muchas gracias, guías espirituales. Dice, expresa tus emociones y tu vulnerabilidad. Es hora de ser honesto contigo mismo y con los otros. Esto tiene que ver con tener esas conversaciones honestas. Y esas conversaciones honestas las tengo que tener primero conmigo mismo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que importa para mí? ¿Qué es lo que no estoy dispuesta a ceder, ¿no? Tengo que tener mis estándares bien puestos, Sagitario, y poder expresar eso. Esto tiene que ver con ser asertivo en lo que quiero, y también recuerda que la relación más importante que debes mantener es la que tienes contigo mismo, contigo misma. Es la única que es permanente en el tiempo. Todo el resto es impermanente. Bien, así que sé honesto contigo mismo principalmente y luego con esta otra persona si es que así lo consideras importante o necesario. ¿Ok? Esos serían los mensajes para ti el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Nuevamente te invito a participar en el sorteo de mi curso versión online de autoconocimiento y desarrollo personal. En los comentarios te estoy dejando el link a la presentación del curso y contándote un poquitito más de qué se trata. Y este 8 de noviembre vamos a iniciar las clases grupales vía Zoom, así que si te gustaría inscribirte, saber los valores, un poco más de qué se trata y cómo lo vamos a estar trabajando, me puedes contactar al WhatsApp para recopilar cualquier información que te pueda dar, si es que necesitas o tienes cualquier duda, ¿ok? Muchísimas gracias por estar aquí, Sagitario. Nos vemos pronto en nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.